Pueden pasar los niños entonces a su clase. Señor les bendiga. Espero que ya todos estén enterados, hermanos. No hemos podido sacar la publicidad. Ya tengo rato que no hacemos diseños aquí en Chihuahua, pero el musical para los niños se va a presentar el lunes 9 de diciembre en el Auditorio Municipal. Va a ser algo muy, muy bonito. Espero que no se lo pierdan. Espero que puedan invitar niños que los lleven a ver este mensaje, a recibir este mensaje impartido por los niños, donde va a haber actuación, los cantos, un mensaje tan importante, tan esencial, hermanos, de entender de lo que creemos. Y entonces, pues, espero que no lo olviden, aunque no tenemos una imagen todavía. Yo estoy confiando en que los papás de los niños van a hacer una buena labor de extender la invitación a sus familiares, amigos y conocidos, pero también nosotros como iglesia, que el Señor nos ha permitido estar al frente sirviendo, hermano, estamos sirviendo a estos niños, podamos nosotros hacernos el compromiso, la idea de ir a apoyarlos. Amén. Entonces el lunes 9 de diciembre a las 7:30 de la noche, allí en el Auditorio Municipal, en la avenida Zarco. Entonces por ahí nos vemos con el favor de Dios. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia. Si gusta acompañarme en el Salmo 1. La semana pasada, hermanos, hablaba acerca de la gratitud como una manera de vida, no nomás como dar las gracias, que es algo que nos enseñan desde chiquitos, sino a poner y vivir en una actitud de gratitud por lo que el Señor hace, por lo que el Señor a lo mejor no hace, y ver cómo eso, hermanos, alimenta nuestro espíritu, nos lleva a vivir una vida más acorde con su palabra, y vamos en esta hora, hermanos, hablar acerca de meditar en la palabra de Dios. Y dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Encontramos aquí, hermanos, una clave, porque todos quisiéramos tener estas bendiciones. Todos entendemos que la palabra bienaventurado es algo que nosotros queremos, que sea algo que nos describa a nosotros. Es estar sumamente bendecido por Dios. Ser bienaventurado es mucho más que ser feliz. Es una bendición especial de Dios. Y todos queremos, ¿verdad?, ser como este árbol plantado junto a corrientes de aguas. Todos queremos que todo lo que hagamos prospere, ¿verdad? Todos aquellos que tienen un negocio, que tienen su trabajo, están buscando eso. Y entonces nosotros queremos ver estos resultados en nuestra vida, pero necesitamos entender cuáles son los requisitos o cuál es la vida a la cual el Señor llama bienaventurado y que lo convierte, lo lleva a ser como un árbol plantado junto a aguas vivas. Y eso se une mucho, hermanos, con Josué 1:8. Me voy a permitir leerlo también. Cuando Josué asume el liderazgo del pueblo de Israel por entrar a la tierra prometida, Dios está hablando con Josué y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo está esta clave
en la palabra de Dios, de meditar, dice, día y noche, para guardar lo que está, y hay una promesa ligada a eso que es la prosperidad del Señor y las cosas saliendo bien en tu vida. Y eso es algo en lo que quiero que meditemos, hermanos. Dios manda a los líderes a que mediten. Dios puso, así como le dio el mandato a Josué, Dios cuando empezó a levantar a los reyes, les ordenó que leyeran, que meditaran. Era una ordenanza para los reyes, para los líderes, para todos aquellos que dirigen. Y si usted no se ha dado cuenta, usted tiene un llamado de Dios para dirigir. A lo mejor no una nación, a lo mejor no un pueblo, pero hay algo y un grupo de personas que dependen de su liderazgo. Y liderazgo, ¿verdad? No lo entendemos en el sentido solamente empresarial, ejecutivo, sino un liderazgo que es simplemente ser ejemplo en donde sea que Dios te ha puesto. Entonces, representándonos aquí como líderes, ya sea porque eres un padre o madre de familia, porque tienes en tu trabajo un grupo pequeño o grande, porque estás frente a una empresa, o simplemente conduciéndote delante de tus vecinos, eres un líder y has sido llamado a meditar en la palabra de Dios. Y dice día y noche. Los líderes del mundo, hermanos, hablan acerca de la meditación. A mí me sorprendió hace un tiempo cuando vi a uno de mis comediantes favoritos, no sé cuántos lo conocen, no es que lo recomiendo, simplemente es un comediante que conocí, me da mucha risa algunas de las cosas que dice, Jerry Seinfeld. Lo escucha uno hablar y parece alguien muy cínico, muy como que se burla de todo, pero una vez lo vi hablando así muy apasionadamente, muy emocionado acerca de la meditación, la importancia de meditar. Una persona así que uno lo escucha y parece que se toma todo a broma y todo a gracia y chiste, hablando apasionadamente, me parece que eran empresarios y gente importante, seguramente en Nueva York, hablándoles acerca de los beneficios de la meditación. Y yo sé que todos tenemos un concepto, una idea moderna, a lo mejor un poco mezclada con culturas y religiones del este, orientales, acerca de la meditación. Y creo que si uno se pone a ver lo que el mundo dice sobre la meditación, se va a encontrar que es un vaciar la mente. Y están hablando mucho acerca de poner mente en blanco y poder entrar en un estado zen y bueno, ya te puedes meter en más cosas así que ellos promueven. Y no dudo yo que sea muy relajante, no dudo yo que tenga algún beneficio porque te ayuda a concentrarte. Hermanos, vivimos en una época y en un momento en el cual nuestra mente completamente todo el tiempo está siendo bombardeada por estímulos. Tenemos en nuestra mano, a nuestra disposición, muchísimo más entretenimiento del que podemos consumir. Y ese entretenimiento así, hecho a tu medida, exactamente lo que tú quieres ver, lo que tú quieres escuchar, de lo que te quieres enterar, lo que te suena interesante, entretenido, sexy, impulsivo, todo está ahí, es demasiado. Si apagas una cosa, está la otra, está la televisión, apagas la televisión, estás en el celular cambias a la computadora. Estamos bombardeados todo el tiempo por estímulos emocionales a nuestra mente. Y entonces esto de la meditación obviamente que tiene un efecto positivo, porque vamos viviendo la vida sin activar nuestra mente. Cuando usted está así pasando el celular, viendo lo que sea, redes sociales o cualquiera de las formas de entretenimiento de la que tenemos alcance, su mente está de cierta manera apagada. Su mente está solamente absorbiendo sin filtrar, sin enterarse. Muchas veces pasaste horas viendo videos de todo tipo, sumamente interesantes, entretenidos de todo, y después
de 2 horas no recuerdas un video completo, no recuerdas un dato de información que hayas visto. Es sorprendente, pero la verdad es que nuestro cerebro se apaga de alguna manera. Lo podemos sentir como un descanso, eso hablábamos cuando hablamos sobre el descanso, sobre el reposo, ¿verdad? Sentimos y pensamos que eso es descansar, estar en el celular, pero no es descansar. No es descansar. De hecho, hermanos, está una ingeniería tan precisa, con tanta información, con tantos estudios sobre la mente, que la mercadotecnia y todo este sistema de vender cosas lo ha aprovechado tanto, de tal manera que en unos cuantos segundos pueden poner en tu mente un deseo por comprar algo, por gastar un dinero, por conectarte con algo, por aprender más de ciertas cosas, en segundos. Lo han estudiado, lo saben perfectamente cómo la mente puede funcionar sin que tú tengas que pensar mucho. Introducen en tu mente una necesidad que no tenías, algo ahí que te cambia y de repente ya te quedas tú pensando que necesitas comprar algo, que es lo que va a solucionar tus problemas. Pero hermanos, necesitamos entender que la palabra de Dios no funciona así. Y por eso necesitamos entender lo que significa meditar en la palabra de Dios y lo que la palabra dice y lo que el salmista menciona aquí, de verdad, meditar en la ley del Señor día y noche. Lo que le dijo el Señor a Josué, necesitamos entender qué es eso, hermanos. A lo mejor por muchas cosas hemos dejado un poquito de lado la meditación, porque entendemos la meditación como relajación, entendemos la meditación como lo asociamos con otras culturas, con el yoga y muchas cosas así. Pero ¿qué es la meditación de la palabra de Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo puedo yo llevar a cabo? ¿Qué es eso? Y eso es lo que me gustaría compartir, hermanos. Está hablando aquí el salmista, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Muchas veces, hermanos, y durante mucho tiempo, la iglesia cristiana ha convertido estos 3 versículos, el no andar en consejo de malos, ni estar en camino de pecadores, ni sentarse en la silla de los escarnecedores, de los burlones, como una personalidad. Y lo más triste es como nuestra única personalidad. Nos volvimos expertos porque es algo que de alguna manera como que podemos controlar más fácil. Simplemente me alejo de personas que yo considero que son malas. Y hay leyes y hay principios. Bueno, no te juntes, no andes aquí, no andes por acá, no andes allá. Y convertimos eso como si fuera el todo de lo que el Señor está esperando de nosotros. ¿Verdad? Pues es que yo simplemente necesito no juntarme con las personas que toman. Yo nomás solamente necesito no juntarme con la gente que fuma, con la gente que dice malas palabras. En mi trabajo trato de alejar personas que no son cristianas, que no aman a Dios, que blasfeman, que dicen, y está en la palabra de Dios, pero eso no es lo único, hermanos. ¿Verdad? Yo puedo aquí pararme y decirles, ¿sabes? Yo nunca he probado las drogas. Mi hermano, pero a mí nunca me han ofrecido drogas. Que esas cosas cuestan y no sé, nunca me han ofrecido, nunca me han invitado a una fiesta donde haya drogas. Entonces, si yo me siento muy orgulloso de que nunca he andado en una fiesta donde hay drogas, pero a lo mejor tú eres una persona a la que todo el mundo anda invitando a fiestas de todo tipo. Y yo me siento muy orgulloso nada más por eso, porque he evitado ciertas cosas, ciertos caminos en los que no he andado, pero eso no lo es todo. La siguiente parte, hermanos, es esencial para poder llegar a ser este varón o estar en este camino, ¿verdad? En la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Cómo es eso? ¿Puedo yo vivir una vida alejado de muchas cosas malas de este mundo y no amar la presencia de Dios? Sí se puede. Y hay mucha gente viviendo así, son vidas muy tristes. No es lo que el Señor está esperando de nosotros.
Él quiere que encontremos nuestra delicia en su palabra. Eso es lo que hace la diferencia. No nomás no andar en los caminos de los malos, no solamente no andar con malas compañías, sino encontrar nuestra delicia en su palabra, porque si no nomás te estás privando de cosas que tú piensas que sí serían muy buenas. A lo mejor tú sientes que te estás privando de ciertas cosas en tu juventud, o que te privaste de cosas en tu juventud que tú hubieras querido haber experimentado, pero que considerabas que eran los caminos de mal, con personas que no te querías asociar, pero tampoco encuentras tu delicia en el Señor. Y déjame decirte que para eso es importante, hermanos, meditar en la palabra del Señor, meditar en su ley. ¿Qué significa su ley? No es solamente los primeros libros de la Biblia, ¿verdad? A veces asociamos y vemos como los primeros libros, pues eso es la ley del Señor. Pero Jesús habló acerca de la ley y mencionó los salmos. Y entonces nos damos cuenta que toda la Biblia es la ley del Señor, porque nos es un ejemplo de vida, es un ejemplo de lo que debemos y no debemos hacer, y podemos y debemos llegar a amar esto, hermanos. Necesitamos poder comprenderlo, poder anhelarlo. ¿Qué significa eso? Meditar de día y de noche. Pues a lo mejor encontramos una clave en el siguiente versículo. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Las raíces, hermanos, de los árboles es una cosa muy interesante. Si alguna vez has visto un árbol enorme, lo más probable es que sus raíces sean igual de grandes. ¿Sí me explico? Tú lo ves para arriba y mide varios metros, lo más seguro es que hacia abajo también las raíces alcanzan varios metros. Un árbol tiene esta solidez que no va a ser arrebatada por el viento, a comparación, por ejemplo, dice que los malos son como el tamo que arrebata el viento. Y si no tienes una idea clara de lo que es el tamo, esa es la cascarita de los granos. Conforme se va secando, conforme el grano va madurando, hay una cascarita que se desprende, y la manera más eficiente que muchos agricultores han encontrado para deshacerse de esa cascarita, que no la requerimos, que nadie la quiere encontrar en su trigo, en su grano. Cuando va al súper a comprar ahí un grano, no quiere encontrar ese cascajo, esa cascarita, pues lo que hacen es que lo avientan y el viento se lo lleva. Pero un árbol no es arrancado cuando sus raíces son suficientemente profundas. Y esa es la imagen que necesitamos tener acerca de meditar en la palabra de Dios. No es algo superficial, hermanos. No es algo que se ve en la superficie. Es algo que va mucho más profundo. Es algo que nos sorprende. Si alguna vez has tenido que quitar un árbol, ¿cuántos han tenido que alguna vez quitar un árbol que estaba ahí en su casa muchos años? ¿Cómo se batalla debido a las raíces? A veces ya mejor dejan ahí las raíces y le echan algunos químicos, lo que sea, porque no lo pueden quitar. Me acuerdo una vez ver una camioneta así que estaba tratando de quitar con unas raíces, se vino la defensa. Se le quedó ahí la defensa en la calle, a la pobre troca, y ahí dejaron mejor las raíces. Porque las raíces tienen esa capacidad de alcanzar, están buscando la humedad, están buscando el agua que va a sostener la vida del árbol. Y eso es una imagen que pone Dios acerca de la vida del creyente. Árboles de justicia, ¿verdad? No estamos diseñados, estamos pensados, el Señor no quiere que nosotros seamos como esa cascarita que se la lleva el viento. A la primer ventisca, a la primer tormenta, nuestra vida es llevada de aquí para allá. No, sino que estemos cimentados, que estemos arraigados, ¿verdad? Buscando. Y dice que está junto a corrientes de agua. Cuando un árbol está junto a corrientes de agua, tiene sustento independientemente de las circunstancias que lo puedan rodear.
Independientemente de las cosas que estén sucediendo a su alrededor, ese árbol tiene un sistema de recolección de agua que no se ve afectado por a lo mejor una sequía de un año, que no se ve afectado por lo que pueda estar sucediendo, por un calor muy intenso que haga un día, porque tiene una conexión a una fuente de agua. Y cuando nosotros hacemos el trabajo de ir a lo profundo en la palabra de Dios, estamos seguros, hermanos, que vamos a encontrar una fuente inagotable de vida. Y nada que suceda a nuestro alrededor será capaz de arrancarnos o de hacer que muramos. Y algo que también llama la atención es que dice que da su fruto en su tiempo. Un buen árbol no significa que todo el tiempo esté dando fruto. Hay un tiempo para dar fruto, hay un momento, pero la vida no termina, no acaba. Dice, su hoja no cae. Creo que las hojas es la representación más clara de vida en un árbol. No es el fruto, es la hoja. Y la hoja, mientras tú la ves ahí, tú sabes que hay vida en ese árbol. A lo mejor hay árboles que sí mudan de hojas y todo, pero sabemos que hay una vida y entendemos el mensaje de lo que está diciendo ahí, que es que nuestras circunstancias superficiales no van a afectar al árbol como otras plantitas, o en específico, como lo contrasta aquí el Salmo, con la cáscara del grano. Necesitamos entender eso, hermanos. Y la meditación es una disciplina espiritual. Yo, la verdad, no la practico. No la había escuchado mucho hablar acerca de eso, pero es tan importante, hermano. Así como los líderes del mundo hablan acerca de la importancia de la meditación, que te hace sentir con mayor energía, que te ayuda a concentrarte. Todo eso yo no lo niego. Pero es algo más el meditar en la palabra de Dios. Muchas veces sentimos, hermanos, que el ser cristiano es apagar nuestro cerebro. Al menos es la idea que tiene mucha gente allá fuera de la iglesia. La fe es aceptar cosas solamente creyéndolas. Y eso va en contra de lo que es la meditación en la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos. Fíjese, la meditación, veía yo una definición de meditación, refiriéndose a lo que la Biblia habla acerca de meditar en la palabra de Dios o en las obras de Dios, en los hechos de Dios, es un cambio en el corazón por medio de un intenso trabajo en la mente. Dios quiere que activemos nuestra mente. Lo que les comentaba acerca del cerebro, del entretenimiento, apaga tu cerebro. Llevar la meditación trascendental, oriental, todo eso, es de alguna manera tener el cerebro vacío. Pero la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, es darle vueltas, es tratar de encontrar ahí algo que el Señor quiere hablar conmigo. Y es diferente de leer la palabra de Dios, incluso de memorizarla, aunque pudieran ser muy, muy similares, es diferente. A veces creemos que lo que necesitamos hacer con la Biblia es leerla, y la leemos rápida, la leemos como un requisito de nuestro día. Pero eso no es meditar en la palabra de Dios. El poder y la riqueza de la palabra de Dios no está solamente ahí en la superficie. No está en lo que tú lo lees rápido para cumplir tu cantidad de capítulos, o simplemente antes de empezar tu rutina. Ahí no va a estar el poder transformador de la palabra de Dios. No está solamente en leerla, mucho menos, como hace mucha gente, tenerla abierta en su sala. Ahí no está el poder de la palabra de Dios. El poder transformador de la palabra de Dios se desata cuando nosotros meditamos de una manera profunda en lo que está diciendo, en lo que está hablando, ¿verdad? Y esto está de alguna manera también muy conectado con la oración. Que a lo mejor también me gustaría hablar acerca de la oración, de la adoración.
Pero cuando venimos a orar, hermanos, no hay nada mejor que podemos hacer que es abrir la palabra de Dios para encontrar una fuente de inspiración para orar. Si usted se ve frente a la oportunidad de pasar 40 minutos orando, a lo mejor no vamos a saber qué decir. A lo mejor lo que teníamos que decir se nos acaba en 2 minutos y medio y ya lo que sigue ya no vamos a saber qué decir, y entonces lo que hacemos es empezar a repetir y repetir y lo mismo y ciertas frases que ya no sabemos, pero hay algo en la palabra de Dios que está muy unido con la oración y es la meditación profunda en la palabra del Señor. Orar sin escudriñar la palabra de Dios, hermanos, es como intentar hablar. No sé cuántos se han visto en esta situación de que estás con alguien desconocido y tienes que sacarle plática o pues ahí estás por alguna razón y vas a estar ahí buen rato y la conversación no va a ningún lado y ya no hayas ni qué decir y es incómodo y es difícil porque ahí nomás estás ahí hablando del clima o de a ver qué se te ocurre. Y la oración muchas veces esa es nuestra vida de oración. No conocemos al Señor de la palabra y estamos tratando de hablarle. Y a lo mejor tú quieres hacer de la oración un hábito y es algo muy bueno. Pero si tú te arrodillas delante del Señor y no conoces a Dios, ¿de qué le vas a hablar? ¿Solamente de ti, de tus necesidades? La oración es algo, una relación con Dios. Y en una relación, hermanos, si solamente una persona habla y la demás no puede hablar y la otra persona no puede hablar, no es una relación. No sé qué sea, pero no es una relación. Y no sé por qué pensamos que Dios se va a agradar con algo así. Necesitamos disponernos a escuchar la voz de Dios. Y, hermanos, abrir nuestro corazón y nuestra mente a escucharlo al pasar un tiempo en oración. La oración no tiene que ser solamente mis necesidades, mi plática con Dios, lo cual es muy bueno que lo podamos hacer, pero necesita haber una interlocución. Necesitamos también pasar ese tiempo de escuchar al Señor, aquel que nos dio la vida, aquel que nos que quiere que crezcamos, que quiere que prosperemos. Necesitamos escucharlo, hermanos. Solamente le estamos hablando y hablando y hablando, cayendo en repeticiones y frases ya muy trilladas. Necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios, hermanos, para que esa conversación pueda darse. La oración se vuelve viva. La oración se vuelve algo que realmente tiene poder y resultados cuando permitimos que el Señor también hable a nuestro corazón. Necesitamos poder hacerlo, hermanos. De otra manera, no vamos a poder perseverar en la oración. No vamos a poder orar sin cesar, como dice también la palabra, ¿verdad? Se une y se conecta una cosa con la otra al meditar la palabra día y noche con el orar sin cesar. Si oramos, si nos disponemos a orar sin cesar, hermanos, y no conocemos de Dios, si no estamos sumergidos en su palabra, ¿cómo vamos a orar sin cesar? Vamos a hacer un montón de peticiones equivocadas y no vamos a ver de qué le estamos hablando a Dios. Necesitamos pasar ese tiempo meditando. Y a mí me sorprende, hermanos, cómo la Biblia tiene esta riqueza inagotable, como lo describe el Salmo 1, junto a corrientes de aguas. Este es un libro como estudiado como ningún otro. Hay personas, hermanos, que lo han estudiado. De un solo versículo puede salir una riqueza tan grande. De un capítulo puede salir un estudio, un libro, un mensaje que cambia una nación. Y va a seguir andando el tiempo y yo puedo llegar aquí, hermanos, y puedo encontrar como una novedad de vida, un versículo del cual ya muchas personas han estudiado, han escrito acerca de él. Y yo puedo encontrarlo y ver cómo Dios me habla. No es un libro como cualquier otro. Cualquier otro libro usted lo lee 1 o 2 veces y ya prácticamente dice, bueno, pues ya más o menos me dio lo que puede hacer. A lo mejor
regresas por algún pedacito que te gusta, pero no te obligas a leerlo sabiendo que cada vez puedes encontrar algo nuevo. Y entonces, hermanos, necesitamos entender cómo funciona nuestra mente. Hay un libro de un señor que ha estudiado mucho acerca del cerebro, Daniel Kahneman. Él escribió primero un libro que se llamó La inteligencia emocional. No sé si alguien lo leyó, creo que es su libro más famoso. Pero también tiene un libro que se llama Pensar rápido, pensar lento. Y él hace una diferencia entre nuestra manera de pensar, la manera de pensar del cerebro humano, que es a veces piensa rápido, a veces piensa lento. Hay cosas que nosotros hacemos en automático y hay cosas que nosotros tenemos que activar el cerebro de una cierta manera en particular. Y el libro ese está lleno de ejemplos y de estudios de cómo descubrieron esta capacidad del cerebro humano. Hay cosas que hacemos así nomás, ¿verdad? Sin pensarlo mucho, como decir nuestro nombre, escribir nuestro nombre, ciertas como operaciones aritméticas muy sencillas ya están ahí, pero hay otras que requieren que el cerebro se involucre de una manera más profunda, y él así lo mencionaba, como pensar rápido, pensar lento. El meditar la palabra de Dios, hermanos, es una manera de activar nuestra mente en una manera profunda, en una manera que trae cambios a la vida. Y es muy triste que como cristianos, y yo lo digo en primer lugar, hermanos, a veces la Biblia solamente es un requisito. Y a lo mejor encuentra una persona una cierta fuente de satisfacción personal, decir, yo ya leí la Biblia de principio a fin 2 veces. Pero eso no es lo que el Señor quiere que hagamos con su palabra solamente. A mí, yo digo, qué bueno que lo podamos hacer, pero el meditar, hermanos, yo no sé si usted lo ha hecho, a lo mejor usted sí lo ha hecho y yo me estoy predicando a mí mismo porque yo no soy alguien que practique el meditar en la palabra de Dios. Y conforme yo estaba escuchando y estudiando esta semana acerca de lo que es meditar en la palabra de Dios, me di cuenta que no es algo que yo haga. De manera personal, hermanos, yo le doy muchas gracias a Dios que el Señor me permite compartir aquí varias veces al mes con ustedes acerca de la palabra de Dios, porque gracias a eso ha crecido mi necesidad de estar leyendo la palabra de Dios. Y yo había escuchado y había escuchado a varios pastores decir cómo de repente ya les costaba leer la Biblia rápido, porque a veces con un versículo ya se les empezaba como que a venir un mensaje. Y es cierto, el cerebro se acostumbra. Y yo ahora estoy leyendo y pienso, esto podría ser un mensaje y esto me gustaría compartirlo. Y eso ha sido una bendición grandísima en mi vida, hermano. Yo sé que estoy aprendiendo y le agradezco a usted su paciencia en escuchar aquí lo que el Señor está hablando, pero para mí ha sido una bendición. Yo no lo había experimentado así y espero que usted pueda vivir la oportunidad también de compartir, de sentirse la necesidad de compartir con alguien más lo que la palabra de Dios enseña, porque su mente se va a activar de una manera diferente. Usted ya no va a leer la Biblia nada más como requisito, usted va a empezar a decir, de aquí yo puedo compartir, esto se une con esto que había leído o con esta experiencia. Y es algo muy enriquecedor en la vida espiritual. Pero yo aún estoy seguro, hermanos, que no es todo lo que tiene que dar la palabra de Dios. Porque el solamente leer la palabra de Dios y yo pensar en un mensaje del domingo, llego a la palabra de Dios con mi agenda. Yo necesito un mensaje para el domingo. Quiero un mensaje y aparte como es uno, pues quiere uno que sea el mensaje interesante, novedoso, que me haga ver como alguien muy intelectual. Y llega uno a la palabra de Dios ya con su agenda. Y sí, escudriña uno y vaya que hay riqueza en la palabra de Dios, pero el Señor traía convicción a mi corazón que eso no es solamente meditar la palabra de Dios. El meditar la palabra de Dios es permitir que lo que leemos en ella sea el Espíritu Santo el que nos predique a nosotros. Y eso, hermanos, todavía, al menos a mí me falta mucho. Y les digo, yo le doy muchas gracias a Dios porque me permitió vivir
la palabra de Dios de una manera mucho más profunda al verme la necesidad de compartir un mensaje varias veces al mes. Pero yo estoy seguro que ahí no, eso no lo es todo. No lo necesitas, pero también necesitamos más bien saberlo, que hay una riqueza, que hay una fuente de aguas en la cual Dios quiere que seamos plantados y que nuestras raíces lleguen hasta ahí, porque de otra manera viene el viento, de otra manera llegan las tormentas, las tempestades y van a arrancar tu vida. Y van a llevarse como se lo lleva el tamo, como se lleva el cascajo, las cascaritas, así, se los llevan. Y eso es lo que el Señor quiere prevenir, como lo decía en la parábola, ¿verdad? De aquel que construyó su casa sobre la roca. Aunque pareciera cosas diferentes, nos hablan de algo que es profundo. Y en la palabra de Dios necesitamos ir hacia lo profundo. Ponía un ejemplo el pastor Tim Keller de cómo él dice, yo así aprendí a meditar en la palabra de Dios. Al menos me di cuenta que no sabía meditar y lo guardé en mi corazón. Él dice que en un campamento hubo una mujer que estaba enseñando acerca de la Biblia y él les dijo, vamos a tomar un versículo. Y no me acuerdo bien qué versículo es, pero es el que Jesús les dice a sus discípulos que los va a hacer pescadores de hombres. Y les dice, van a tomar 30 minutos y no van a hacer otra cosa más que pensar todo lo que ese versículo nos dice. Escríbanlo. Si tienen problemas, les dijo, escriban palabra por palabra y descubran qué significado tiene esa palabra. ¿Cómo afectaría el mensaje si esa palabra no estuviera ahí? Váyanse palabra por palabra. Pero la mayoría dice, vean y ustedes escriban a ver si pueden llegar a 50 cosas que ese versículo nos enseña acerca de la palabra de Dios. Y dice que al final de los 30 minutos llegó y luego les dijo, encierren ahora 2 o 3 cosas que sean las más importantes para ustedes que hayan encontrado en esos versículos. Y que las encerraron. 2 o 3 cosas más importantes que ellos encontraron en un solo versículo de la palabra. Y después les preguntó, ¿cuántos encontraron esas cosas más importantes en los primeros 5 minutos de este ejercicio? Nadie levantó la mano. ¿Cuántos encontraron 2 o 3 cosas de estas más importantes en los primeros 10 minutos? Tampoco nadie levantó la mano. A partir de los 15 minutos empezaron a levantar las manos. Y dice, ahí está. Esto no es algo que suceda de inmediato, hermanos. No está pensado como la mercadotecnia de la corona que por medio de mensajes subliminales en 15 segundos te va a dejar un mensaje. Tienes que pasar tiempo meditando en la palabra de Dios. Tienes que involucrar todo tu ser, tu mente, la creatividad, la capacidad de nuestro cerebro de analizar, de poder, ¿cómo podríamos decirlo? Pues que lo vemos de diferentes ángulos, todas las cosas. Lo usamos a veces esa creatividad de nuestro cerebro para pensar una mirada de alguien. No, pero ¿fue por qué? Porque me tiene envidia. No, porque hace 2 años. Por aquello, fue por eso, dijo. Por eso me saludó así como que, hola, buenas tardes. Sí, y le estamos dando vueltas, ponemos la capacidad de nuestro cerebro de analizar, de racionalizar todo, la ponemos a usarla en cosas que son un desperdicio, hermanos, cuando lo podemos hacer con la palabra de Dios. Y ahí vamos a encontrar un alimento para nuestra alma, que las raíces van yendo más profundo, hasta donde está la fuente de aguas. Y así, hermanos, nosotros podemos hacerlo. Martín Lutero decía que él, antes de orar, trataba de meditar en la palabra de Dios. Y yo creo que esa es la razón por la cual, a lo mejor inadvertidamente, empezamos la mayoría de las reuniones leyendo algo. A mí me gusta empezar el tiempo de oración leyendo un salmo, una porción de la palabra que habla acerca de la oración, ¿verdad? Pero Martín Lutero decía que con cada versículo él hacía 4 cosas. La primera es, él se preguntaba qué es lo que este texto enseña, qué es lo que el Señor está pidiendo a través de este texto. Y luego de meditarlo, lo volvía a leer
Y se preguntaba una segunda cosa después de leerlo. ¿Cómo puedo convertir este texto en una acción de gracias? ¿De qué manera le puedo dar gracias a Dios por lo que dice este versículo? Lo volvía a leer y decía, ¿qué puedo yo confesar a Dios basado en este texto? O pedirle perdón a Dios en base a lo que enseña este texto. Y a lo mejor volver a leerlo y decía, ¿cómo puedo convertir yo este texto en una oración para mi vida? Después de ese ejercicio, es como si tu corazón ya hubiera calentado y está listo para la oración. La mayoría de las cosas, hermanos, que hacemos en la vida requieren de un calentamiento, requiere de una preparación. Si vas a hacer ejercicio, y sobre todo si ya llegaste a cierta edad, te recomiendo que cuando menos calientes un poquito ahí, que muevas las rodillas, las manos, los hombros, la cintura, algo, tu cuerpo tiene que estar preparado para lo que vas a hacer. Los conciertos, un artista de gran talla arman sus tours, sus giras, llevando una banda que les abra, porque saben que el público necesita como irse metiendo, no lo hacen solamente por matar tiempo. Igual los comediantes, ¿verdad? Ponen 2 o 3 antes de ellos y ellos saben, los comediantes que van antes del principal, saben que están preparando al público para el artista grande. Hay una preparación. Si tú llegas y haces todo así nada más en frío, el resultado nunca va a ser igual a que si tú preparas. Y esa es la meditación en la palabra de Dios cuando nos acercamos delante del Señor. Queremos orar en frío y es desgastante, puedes salir lastimado, a lo mejor va a pasar 2 meses para que lo vuelvas a hacer, como si un día te avientas una cáscara de básquet ahí en la deportiva así sin calentar, porque así lo hacías cuando tenías 14 años. Van a pasar 2, 3 años de que lo vuelvas a hacer porque ya no quedaste igual y todo eso, hermanos. Así lo veía Martín Lutero y yo sé que tantos otros líderes de la iglesia. Hay algo que necesitamos hacer previo a estar en la presencia de Dios. Y la meditación en la palabra yo creo que es lo que nos conduce a amar y deleitarnos en su palabra. Cuando vemos la palabra de Dios como esto, como esa fuente de vida, podemos llegar a tener nuestra delicia en ella. De otra manera es inconcebible, hermanos, que tú puedas encontrar delicia en un libro si no permites que ese libro esté vivo, si no permites que el autor del libro te encuentre. Es indispensable, hermanos, que lo podamos hacer, que podamos vivirlo. Yo a lo mejor no pretendo con este mensaje que empecemos una jornada de meditar. Solamente quiero dejarte en tu corazón toda la riqueza que ofrece la palabra de Dios. Que no te conformes con lo mínimo, que no te conformes con lo superficial. Que le pidas al Señor que Él ponga este deseo en tu corazón. Y yo quisiera a lo mejor en los martes, ya se había sentido de parte del Señor, ¿qué les parece si los martes de oración, y a lo mejor lo iremos cambiando, pero no sé cuántos martes nos tomaría leer todos los salmos? Entonces, a partir de este martes, que vengamos a la oración, vamos a venir, hacemos una breve oración para ponernos en las manos de Dios y vamos a leer. Normalmente oramos hasta las 9:30 y vamos a leer los salmos. Y yo sé, no es exactamente lo que estoy compartiendo, porque precisamente dije que es pasar más tiempo en un pasaje más corto, pero yo creo que podemos aprovechar, hermanos, y dejar de ver la oración como como venir a ver a Dios como un mayordomo al cual venimos a dejarle nuestras pendientes, nuestras cargas.
Y a mí me gustaría que empezáramos haciendo este ejercicio. No sé si serán 3, 4 martes. Podemos variar la manera de hacerlo. Pero vamos a juntarnos, vamos a leer los salmos, desde el primero hasta el Salmo 150. Y ya después iremos viendo cómo podemos nosotros integrar también la meditación en la palabra de Dios con la oración. Y yo creo, hermanos, que eso es algo que va a traer vida a nuestro ser. Es algo que va a transformar. No es solamente emociones, no es solamente, ¿verdad?, lo que yo siento, lo que yo quiero sentir, lo que yo quiero obtener de Dios. Es abrir su palabra, permitirle que Él hable a nuestro corazón. Y yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas. Amén. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie.